¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí a Tricamay León. Esta vez les traigo un video increíble del cual solamente voy a introducirlo porque, bueno, van a darse cuenta. No sé si se han dado cuenta que no he subido un video acerca de cuidados de camaleones de velo. Lo cual es un poco raro porque en el tema de camaleones y en el hobby de los camaleones, el camaleón de velo es el principal. El primerito que conocemos, el primerito que queremos, el que se nos ha puesto como el camaleón para principiantes. El más recomendable por las razones que quieras, que sean más resistentes, son más comunes, súper reproducidos en cautiverio. Entonces, ¿por qué no he hecho este video? Resulta que hay unos temas muy interesantes y mi intención es salirme un poco de lo normal. ¿A qué me refiero? Tenemos muchísimos videos en YouTube acerca de cuidados básicos, acerca de camaleones de velo. Normalmente el problema de esto es que solamente son los cuidados básicos. Y yo estuve pensando mucho en hacerles un video acerca de cuidados más específicos, muy puntuales acerca de diferencias entre machos y hembras, cuidados entre especiales para las hembras, cuidados para los machos. Muchas cosas que tal vez no se habían tocado, pero no me sentía completamente lleno para traerles ese video. Por cosas de la vida que se presentaron y que se lograron, les traigo este video. ¿Quieren realmente conocer de camaleones? Yo sé que les hice un video al principio del canal que es uno de los más vistos, sobre todo sobre camaleones, pero si realmente queremos aprender de camaleones, este video les va a encantar. Y en específico vamos a tocar camaleones de velo, Camaleo calyptratus. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que es el más común, el que más se reproduce, el que más venden, pero del que solamente sabemos lo mínimo y los cuidados básicos. Si realmente quieren conocer de camaleones, acompáñenme a ver este video. Vamos a dividirlo en 3 partes, porque si no sería súper tedioso y muy pesado de ver. Además de que es un trabajo enorme para mí, para el editor, porque los videos duran mucho tiempo. En la primera parte vamos a estar hablando un poco sobre esta parte filogenética y la parte de una pequeña clase sobre cómo evolucionaron los camaleones, cómo llegaron a ser lo que nosotros conocemos ahora y cómo los clasificamos, cómo dependiendo a sus escamas, dependiendo a su forma, dependiendo hasta la misma forma de poner huevos. Vamos a verlo desde el primer punto, desde lo más básico hasta lo más complejo, no sé cómo decirlo. Es una clase muy increíble. Primero que nada yo quería, decirles que esto no sería posible si no fuera por una clase que me dieron de forma presencial el doctor Miguel Ángel León Galván de la UAM Iztapalapa, del departamento de biología. Muchas gracias y creo que el conocimiento es algo completamente necesario, algo de lo que no estamos tan acostumbrados a escuchar, pero una vez que escuchas una clase así, créeme que te enamoras tanto de la especie como de los animales. Es increíble y solamente quiero que lo vean y quiero que conozcan toda esta parte, y gracias a que se dio la oportunidad les puedo traer esto. Como segunda parte, yo sé que esto no sé si ya lo haya hecho alguien antes, pero creo que es algo muy nuevo, y primero que nada quiero dejar un punto antes de tocar esta parte. Vamos a ver lo que es disecar un camaleón. Y quiero ser muy puntual en esto porque pueden haber muchas controversias, puede haber algunos problemas para algunas personas que tal vez sean muy sensibles o que tal vez no entiendan lo que hacemos. En este caso quiero dejarlo muy bien como nota. Los camaleones que se van a ver en el video fueron míos y realmente no fueron sacrificados. Son animalitos que yo los tuve desde hace muchos años. Vivieron alrededor de 4 o 5 años conmigo, pero por alguna u otra razón murieron, porque la muerte es algo natural y algo que está asegurado en nuestros animales. Al ser seres vivos no podemos salvarlos de la muerte, en algún momento les va a llegar. Murieron de forma natural a su edad, y algo interesante que decir es que en mi caso, tal vez para ustedes no, pero en mi caso el hecho de preservar a tu animal, preservarlo de alguna otra forma, es como darle un uso extra. No sé si decirle uso, pero para mí es como un homenaje más grande a que solo enterrarlo en el patio. Por eso mismo vamos a ver las siguientes partes, y quiero decir que esto se hace sin fines de morbo, amigos, con más énfasis en la parte de investigación y de conocer la especie. Por lo que, en serio, amigos, no se preocupen.
y se los traigo con todo el gusto, con toda la intención de dar a conocer diferencias, muchas diferencias, ya lo van a ver. Vamos a presentar un poquito de cómo es los tejidos, los órganos, para conocer realmente qué es un camaleón de velo, ¿no? Y esto va a tardar un poquito más, amigos, porque vamos a hacer la comparación de dos entre un macho y una hembra, para que podamos ver órganos sexuales, un montón de cosas que se pueden ver, que quiero que queden perfecto. Perdón si vamos a tardar un poquito en subirlo, pero les va a quedar increíble, van a ver. Por eso vamos a dividirlo en ciertas partes, porque es muy necesario. La siguiente parte, que dije que eran 3, pero creo que me voy a pasar. La siguiente parte vamos a estar viendo o hablando un poco de la etología de la especie. Vamos a estar viendo cuidados, conductas, vamos a estar platicando de todos los cuidados más allá de lo que son cuidados básicos. Cosas que tienes que tomar en cuenta para tener un camaleón de velo, características, dimorfismo, todo lo que se les ocurra que se pueda ver de los camaleones en su tenencia, vamos a verlo, porque es súper necesario y dejar al lado ya los cuidados básicos, porque ya estamos muy avanzados en cuanto a animalitos. En cuanto a información, y hay que irnos más allá, hay que conocer mucho más, por lo que les voy a traer esta parte. Y ya por último, que va a ser la más tardada por cosa de tiempo y por dificultad también, vamos a estar viendo una pequeña sección aquí en el canal sobre osteotecnia. Yo sé que no soy experto, yo sé que es súper complicado conseguir a un experto en esto y que nos quiera decir sus técnicas. Yo he estado investigando mucho porque a mí me encanta, y les voy a traer lo que es las técnicas más básicas, por decirlo así, que podrían decirse que son tal vez para principiantes, para ir empezando en esto, porque en verdad nadie te dice cómo hacerlo, a menos que ya sean muy amigos tal vez, pero para que quede un trabajo excelente, pues ¿dónde encontramos eso? Yo lo he investigado mucho y por fin me atreví por mis clases, y ya tengo unas cuantas bases y me sentía un poco más listo para hacerlo. Entonces yo se los voy a grabar todo, se los voy a explicar paso a paso, por si alguien quiere repetir el proceso. Y no sé, si alguien más lo hace, mándenos fotos, videos, porque está increíble toda esta parte. Yo se los doy en serio, pues con toda la mejor actitud, con pues la esperanza que también ustedes lo hagan, que se interesen un poquito más en estas actividades. Sé que no es para todos, porque no a todos les gusta, pero está increíble. Entonces la última parte sería montando el esqueleto y viendo cómo queda, ¿no? Viendo los huesos, comparando los huesitos. Una cosa increíble que tal vez vaya a quedar. Esto, amigos, es un proyecto que se va para largo, porque en verdad vamos a tardar tiempo. Lo antes posible voy a estar subiendo las primeras partes. Entonces les dejo esto y me voy porque tengo que grabar otra introducción y pues el tiempo corre. Bueno, de manera general vamos a hacer una breve descripción de lo que es la clasificación, es decir, dónde están, a qué grupo pertenecen estos ejemplares, desde el nivel más alto, taxonómicamente hablando, hacia los niveles inferiores. Entonces, bueno, desde luego que al ser organismos animales, pues pertenecen al reino animal, considerando la clasificación tradicional linneana, ¿no? Y pertenecen al grupo Eumetazoa. Y ahí lo que tenemos es que son verdaderos organismos pluricelulares, es decir, que tienen tejidos, órganos, sistemas. Están en el grupo Bilateria. ¿Por qué Bilateria? Porque considerando los planos anatómicos para regionalizar el cuerpo de los organismos, tenemos que al tomar el organismo en un plano sagital, es decir, aquel que divida el cuerpo en mitad derecha e izquierda, lo que vamos a tener es que justamente las regiones que se generan al hacer pasar el plano sagital por el cuerpo del organismo, vamos a tener mitad derecha igual a mitad izquierda, ¿no? Sin embargo, cuando hacemos pasar el plano transversal, es decir, como si pasáramos una hoja justamente a la mitad del cuerpo, que va a dividir en región anterior
y región posterior del cuerpo, ahí ya no son iguales. Porque en estos organismos lo que pasó fue, y desde luego a todo el grupo Bilateria, es que hubo la parte de una cefalización, es decir, el sistema nervioso y los órganos de los sentidos se concentran en la parte anterior, que llamamos cabeza, ¿sí? Y entonces tenemos una región anterior, superior, también podemos decirlo así, cefálica, y una región posterior, caudal. Que ya no son iguales. Entonces ahí ya, a diferencia de otro grupo, por ejemplo el grupo de los organismos de simetría radial, pues ya no son iguales, ¿no? Ahí tendríamos pues la definición de bilateria. Sería lo mismo que si hacemos pasar un plano por la mitad del cuerpo en este sentido que estoy poniendo esta regla, y entonces tendríamos una región dorsal y una región ventral con características diferentes, y por lo tanto también eso lo hace, no son imágenes especulares. Y al haber hecho esta simple descripción de planos corporales, entonces podemos regionalizar al organismo, al ejemplar en este caso, en sus 8 regiones. Regiones lateral derecha, lateral izquierda, anterior, posterior, dorsal y ventral. Y cada una de las regiones anterior y posterior pues van a tener una región derecha, lateral derecha y una izquierda. Anterior y una derecha e izquierda posterior. Y una región dorsal anterior derecha, dorsal anterior, derecha, izquierda, superior, dorsal, y ventral, anterior derecha, dorsal anterior, ventral anterior, izquierda. Y lo mismo para la región del cuerpo posterior. Tendríamos una región posterior, dorsal derecha, dorsal izquierda, y una ventral derecha y una izquierda. Y ahí podemos ubicar las diferentes estructuras que conforman el cuerpo del organismo. Por ejemplo, vamos a decir un detalle nada más para ejemplificar esto. La presencia de una característica diagnóstica del grupo, de la familia y particularmente de la especie o del género, especie, que es que el casco, la presencia de un casco, que se ubica entonces ¿en dónde? En la región anterior, dorsal, y podemos dividir al casco en derecho, parte derecha y parte izquierda. Y ahí estamos aplicando esta nomenclatura de ejes y planos del cuerpo. Y así cualquier estructura que nos interese. Por ejemplo, yo estoy notando aquí una que es esta línea de escamas dorsal que terminan, que son de característicamente puntiagudas. Esta que estoy vamos a llamar una cresta dorsal, pero también presenta en la línea media del cuerpo una serie de escamas puntiagudas a lo largo desde el eje, desde la zona más anterior hasta particularmente la cloaca, y las podemos ubicar perfectamente con estos planos corporales que ya dijimos. Bueno, entonces dijimos que íbamos en bilateria. Después vamos de bilateria, nos vamos a otro de las características que no la vamos a ver aquí. Bueno, la vamos a ver aquí ya en el individuo, en el ejemplar, pues vamos a decirlo adulto, que es la presencia de la boca, que son es una de las aberturas del cuerpo, en donde inicia el tubo digestivo con la boca, y el tubo digestivo va a terminar en otra abertura que va a ser en este caso la abertura cloacal,
¿sí? Internamente, considerando que, bueno, esta es la abertura cloacal en el caso de los reptiles. Sin embargo, al interior, pues hay una cloaca como tal, que vendría siendo una especie de cavidad, ¿no? Pero al interior hay una abertura que es la abertura del tubo digestivo, propiamente. Entonces, ahí vamos a decir que es la abertura anal. Y estas son las dos aberturas del tubo digestivo. Si nos vamos a la etapa del desarrollo embrionario, este ejemplar se ubica dentro del grupo deuterostomados. ¿Qué quiere decir eso? Que durante el desarrollo embrionario, que las primeras etapas del desarrollo, hay que recordar que el embrión adquiere una característica en forma esférica, ¿no? Y que va teniendo cambios en donde primeramente hay una abertura inicial, que esa abertura no va a ser la boca. Bueno, va a ser primeramente la primera abertura del tubo digestivo. Y posteriormente, más avanzado el desarrollo, se va a hacer la siguiente o la segunda abertura que va a conformar el tubo digestivo embrionario, ¿no? Y esa segunda abertura va a dar origen a la boca, o no origen, sino va a conformar lo que es la boca. Ese es el concepto de deuterostomía, ¿no? O sea, la segunda abertura que se forma durante el desarrollo embrionario forma la boca, deuterostomata. A diferencia de protostomata, que es otro grupo de animales, en donde la primera abertura forma la boca, ¿no? Pues bueno, ahí tenemos. Luego ya nos vamos a nivel de filum, en donde el filum que habíamos dicho es cordados. No lo vamos a ver, esa característica no la vamos a ver aquí, porque es una característica interna, la presencia de una cuerda dorsal equivalente y que se presenta particularmente durante el desarrollo embrionario en todos los organismos, todos los grupos de este filum, pero que particularmente en los reptiles, durante ya la etapa postnatal, ya no existe, o incluso desapareció en alguna etapa del desarrollo embrionario y fue sustituida por la columna vertebral. Por lo tanto, la notocorda o cuerda dorsal lo que va a hacer es una estructura esquelética, es un eje a lo largo del cuerpo del organismo, dándole esa rigidez, etc. Pero que se sustituye posteriormente por la columna vertebral. Bueno, y ahí acabo de mencionar otra característica, la columna vertebral. Entonces lo ubicamos dentro del grupo de los vertebrados. Sin embargo, hay una característica más importante con respecto a la columna vertebral, porque bueno, estamos hablando de los vertebrados, pero superior a esa característica es la presencia de un cráneo, que es una estructura esquelética que le da protección al sistema nervioso central, al sistema nervioso y a los órganos de los sentidos como tal. Y por lo tanto hablamos de craneata. Y dentro de craneata, entonces, tenemos a invertebrados, ¿no? O sea, craneados invertebrados y craneados vertebrados. Es interesante, ¿no? Aquí no vamos a hablar de los craneados invertebrados, pero porque estamos hablando de vertebrados. Luego, entonces tenemos a la superclase vertebrata. Y de ahí nos vamos ya a la clase reptilia, que es el grupo al que pertenecen estos. Algunas características, bueno, pues finalmente son organismos que en su piel presentan escamas, cubriendo propiamente al organismo. La característica de que generalmente se desplazan
poniendo mayor o una gran parte del tiempo todo su cuerpo en posición ventral sobre el piso, y su desplazamiento es en cierta medida ondulatorio, desde luego ya en estos grupos utilizando las extremidades para levantarse del cuerpo, del piso, y ya no tener todo el tiempo la región ventral sobre el piso, pero pensemos en una serpiente, ¿no? Que no tienen extremidades, y entonces de ahí viene el grupo de reptare, ser ese desplazamiento, digamos, con el cuerpo en la región ventral sobre el piso. Dentro de reptiles hay diferentes grupos. Por ejemplo, el grupo de los cocodrilos, crocodilia, el grupo de los escamosos, que aquí tenemos un ejemplar representativo, ¿no? Y hay una diferencia, y desde luego las tortugas, testudines, que tienen una concha, un caparazón, claramente los separa o los distingue. ¿Cómo distinguimos entre un crocodiliano y un escamoso? La abertura cloacal nos dice mucho de ello. Por ejemplo, aquí la vemos, ¿no? Si tenemos que el eje del cuerpo en el sentido antero-posterior, más bien la abertura cloacal con respecto al eje del cuerpo, la tenemos es transversal, ¿no? Es decir, en este sentido. Si tuviéramos un crocodiliano, como un cocodrilo, un caimán, etc., la abertura cloacal sería en el mismo sentido del eje antero-posterior del cuerpo. Ahí tendríamos una diferencia entre estos dos grupos. Claro que hay otras características. Una de esas características son las aberturas temporales del cráneo. Es decir, aberturas en la región temporal del cráneo, que aquí no las vamos a ver. ¿Por qué? Porque pues tenemos la piel, tendremos musculatura, tendríamos que sacar el cráneo y ver. De acuerdo con Romer, por ejemplo, él, en su clasificación, tomando en cuenta el cráneo y sus características, hizo una clasificación que llamó entonces anápsida, que son las tortugas, es decir, no tienen aberturas temporales, que estaríamos hablando de una región, de esta región que estoy señalando, porque aquí tendríamos, ¿cuál? La abertura ocular. Es decir, posterior a la abertura ocular, si tuviéramos el cráneo ya limpio de este ejemplar, podríamos, y si fuera de una tortuga, veríamos que no hay otra abertura. Y en el caso de los escamosos, son diápsidos, tienen dos aberturas temporales, que en el grupo diápsidos más reciente, evolutivamente hablando, tendríamos una abertura superior, una inferior, fusionadas, conformando una sola abertura. Y ahí uno se podría confundir, considerando pues no son diápsidos. Di es dos. Ápsida quiere decir abertura temporal, dos aberturas temporales. En realidad hay solo una, pero como resultado de la fusión de las dos, ¿no? Y sinápsida, pero sinápsida, que propiamente significa eso, o sea, la reunión de las dos en una sola, pues ahí tenemos a los mamíferos, porque los mamíferos derivan de los reptiles. Entonces el linaje reptiliano que dio origen a los mamíferos, en realidad nada más tuvieron una abertura. Y ahí, de acuerdo con Romer, tendremos una clasificación con base en características craneanas. Que bueno, pues aquí nada más para mencionar algunos. Luego ya nos tendríamos que ir particularmente pues a las características que nos van llevando a familias, géneros, especies, que ahorita vamos
a detenernos un poco, pero ¿cuál sería una de ellas hacia allá a este grupo de organismos? Pues adaptaciones del cuerpo, como en este caso son una compresión lateral, como lo vemos aquí. Es decir, que tendríamos que en este sentido que estoy señalando, el cuerpo está comprimido. Esa sería una característica que nos lleva al grupo. De otras, podríamos estar hablando a nivel familia, porque en otros grupos puede haber no una compresión, sino tener un cuerpo, pues, digamos, tubular, ¿no? O bien un cuerpo deprimido, dorso ventralmente, como las abronias, por ejemplo, que nos llevaría a otra familia o a otros grupos, ¿no? Bueno, estábamos viendo que también las características de las extremidades, tanto anteriores como posteriores, y particularmente lo que serían las manos y pies, con dedos, bueno, sabemos que son pentadáctilos. ¿Por qué? Porque tienen 5 dedos, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Cada uno de estos dedos terminando en una garra. Ahí está. Pero ¿qué tenemos? Que los dedos, ahora hay que considerar desde dónde se cuentan los dedos. ¿A cuál es el dedo 1, 2, etcétera? Que equivaldría a decir, en nuestro caso, el dedo pulgar, índice, etcétera. Pues, en la posición anatómica natural, claro, sí, el dedo cercano al cuerpo, pues va a ser el 1, el pulgar. Entonces empezamos con el pulgar, y aquí tenemos los 3 primeros dedos, 1, 2 y 3, fusionados aparentemente, ¿no?, en esta región, y separados de los otros 2, del cuarto y quinto, pero a su vez el cuarto y quinto unidos. Y aquí tenemos una manera de pinzas para poder, y en este caso su tipo de locomoción y sus adaptaciones a su hábitat, son arborícolas, se desplazan en ramas, etcétera, pues para poderse sujetar justamente muy bien a las ramas de donde ellos se desplazan, haciendo esto una especie justamente de pinza. Quiero resaltar que en el proceso evolutivo del paso hacia la vida terrestre, pues la presencia de garras fue fundamental para poder escarbar y poder enterrar los huevos, para evitar una desecación, porque no es lo mismo en el caso, por ejemplo, de los peces, que los huevos, y ahí voy a hablar de algo muy interesante, que los huevos se depositan, pues desde luego en el agua, ¿no?, y pues por lo tanto no se van a deshidratar, a menos que se deseque el cuerpo de agua en el que están, mientras que un organismo terrestre, el dejarlos expuestos, pues los podría deshidratar y morir el embrión. Y se adicionó en ese proceso una característica nueva que no tienen ni los anfibios ni los peces, que es una membrana que recubre al embrión llamada amnios. Y entonces, ¿qué tenemos? Al grupo amniota, ¿no?, por el tipo de huevo. Es decir, el embrión está recubierto en una membrana extraembrionaria llamada amnios, que lo que va a hacer es impedir que se deseque el embrión, es decir, va a estar en un líquido amniótico, como si se hubiera llevado el ambiente acuático al ambiente terrestre, ¿no? Esas son adaptaciones interesantísimas para lograr que
en que los reptiles finalmente, después de los anfibios, logran colonizar totalmente el ambiente terrestre. Sin eso no hubiera sido posible. Eso mismo ocurrió con las plantas con semilla. Para poder dejar los ambientes muy húmedos, se envolvieron la semilla con capas permeables. Bueno, claro que ya estamos a ese es otro grupo, ¿no? Las plantas. Pero es interesante ver que dos grupos totalmente diferentes, o incluso reinos, reino animal, reino plantae. Hablando de la clasificación tradicional, no me metería con otras, pero pues bueno, esa fue la que normalmente aprendimos, y cada grupo por su cuenta hizo lo mismo, digamos. Pues hablando de la dentición, podemos notar que son muy pequeños, una fila muy parecida de dientes, característicamente de tipo acrodontos, es decir, haciendo una sierra para que al momento de capturar a su presa con la lengua y esta regresarla hacia la boca, pues la presa no se le vaya. Una característica de los reptiles, a diferencia de otros grupos anteriores, anfibios, etc., es que los dientes son de tipo tecodontos, es decir, ya hay un alvéolo, un hueco donde se insertan los dientes o donde se desarrolla el diente, a diferencia de otros grupos en donde están, por ejemplo, en tiburones, rayas, que son los condrictios, están pegados. Podemos ver también lo que es la heterodoncia, es decir, dientes de diferente forma. Ahorita los que estamos viendo en esta zona, los más anteriores tienen una forma puntiaguda con una sola cúspide, mientras que los últimos dientes o los posteriores tienen 2, quizá 3 cúspides. Entonces este es lo que define lo que es la heterodoncia, es decir, dientes diferentes, formando lo que llamamos la fórmula dental.